Si les parece, señoría, reanudamos las sesiones de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el consorcio FEVAL. Comparece en este momento don Manuel Agustín González Pérez. Ruego, por favor, que hagan pasar. Don Manuel, tome asiento, por favor. Y le agradecemos de antemano, en nombre de todos los miembros de esta comisión, su asistencia hoy aquí ante esta comisión de investigación no permanente sobre el consorcio FEVAL. Conoce usted los pormenores por los cuales se encuentra aquí ahora mismo asistiendo a esta comisión y he de decirle que va a ser en virtud precisamente de esa relación que usted mantuvo con FEVAL sobre las cuestiones que le van a preguntar los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Don Manuel, le he de decir que usted tiene derecho a contestar o no contestar algunas de las preguntas que se le formulen. Lo que sí he de hacer la advertencia recogida en parada en el artículo 502 del Código Penal que le exige veracidad en las mismas. De igual forma, también le informo en nombre de la comisión que cualquier coste o gasto que le haya supuesto su asistencia hoy aquí le será reembolsado una vez fehacientemente acreditado por parte y con cargo a los presupuestos de esta Asamblea. Sin más y también brevemente, don Manuel, le voy a pasar a explicar cuál va a ser la dinámica de su comparecencia. Inicialmente dispondrá usted de 15 minutos para manifestar cualquier circunstancia relacionada precisamente con esa vinculación que usted mantuvo con el consorcio FEVAL o cualquier otra circunstancia que usted entienda de interés y con carácter previo a la continuación de esta comisión, de esta comparecencia. Transcurrido ese tiempo máximo de 15 minutos, serán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verdes y continuando por el Grupo Partido Socialista, PSOE Regionalistas, terminando por el Grupo Partido Popular Extremadura Unida, quienes durante un máximo de 40 minutos le harán preguntas y usted deberá responder, ya digo, en su derecho de hacerlo o no hacerlo alguna de esas preguntas. Finalizados estos 3 periodos de 40 minutos como máximo, usted dispondrá de unos 10 minutos finales para manifestar, apostillar o clarificar cualquier circunstancia que sobre el contenido de su comparecencia o cualquier otra relacionada con su presencia hoy aquí y relacionada con el consorcio FEVAL entendiese de interés. Don Manuel, ¿le queda muy claro todo lo que de esta presencia se ha intentado comunicar? Pues muy amable y sin más, comienza esta comparecencia a través de los primeros 15 minutos como máximo que tiene usted. Tiene usted la palabra, don Manuel. Y un segundo, le ruego por favor los servicios de la Cámara, no sé si está conectado el sistema de micrófono de don Manuel. Sí, perfecto. Sí. Perfecto, pues puede comenzar cuando quiera, don Manuel. Bien, buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Para mí siempre ha sido un placer y es un placer venir a la Asamblea de Extremadura por lo que representa para los que somos ciudadanos. Entiendo que la citación que se me hace es para poder explicar lo que yo pudiera conocer en relación con mi cargo de interventor general durante los últimos 21 años y pico. Y en consecuencia, pues sí que lo que conozco de FEVAL, ya lo adelanto, es los informes que hemos hecho a lo largo de los años y el informe de auditoría último, que es el que yo creo que más, por lo que he apreciado, más se trata de valorar aquí, ¿no? Quiero aclarar que yo he estado en la intervención hasta julio del año pasado y que en ese momento el informe estaba en fase provisional. Tengo que decir también que, como ustedes comprenderán, después de 15 meses y a pesar de la polvareda que haya levantado el caso, en el plan del año 2010 había 280 informes que ya seguro que me los leo muy por encima, aunque este es verdad que dediqué más tiempo debido a las circunstancias. He pedido al interventor general, don Eduardo Delgado, que me permitiera revisarlo allí para tener unas ideas un poco más frescas y poder atender mejor las preguntas que ustedes puedan hacer. Y en ese sentido, pues agradezco pública también al actual interventor general de la Junta de Extremadura su colaboración con esta persona. Creo que los dos en aras de poder atender mejor las preguntas que ustedes nos hagan. Por lo tanto, yo creo que sería más conveniente ya, que sabida la situación en que me encuentro y me encontraba, pues que se pasen a hacer preguntas y yo intentaré contestar a todas las que conozca, claro. Gracias.
Muchas gracias, señor González. Señor Nogales, en nombre y como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIEX, tiene la palabra por tiempo máximo de 40 minutos. Muchas gracias, presidente. Van a ser menos. Muy buenos días, don Agustín. Bienvenido. Lógicamente yo no le puedo hacer muchas preguntas porque como compareció el señor Carande, que lógicamente era el interventor adjunto, su superior jerárquico era usted, el señor Carande, a las preguntas que le hicimos, él dijo que él desconocía previamente al informe que se hizo de la auditoría de gestión de ATD, ¿no? Tenía una serie de... plantea en las conclusiones una serie de cuestiones. Él decía que no conoció anteriormente nada, que el informe preliminar de esa auditoría le llegó el 23, si yo no apunté mal, el 23 de junio del 2011, que él lo único que hizo en ese momento es, lógicamente, además de comunicárselo a su superior jerárquico, que en ese momento era usted, enviarlo, o sea, que se envió a FEVAL para que hicieran las alegaciones correspondientes, que desconocía si eso se le comunicó al resto de los consorciados, lógicamente que él se envió a FEVAL y que definitivamente le llega el informe con las alegaciones asumidas o no asumidas a partir del día 16 de agosto del 2011 y que en ese momento es cuando se eleva a nuevamente su superior jerárquico en ese momento y a la Consejería de Empleo e Innovación ese día. Entonces, yo lo único que le pido es si tiene alguna otra matización, algo nuevo que nos pueda decir que no dijese en su momento, por olvido, por lo que sea, por descuido, el señor Carande. Nada más, es lo único que le tengo que pedir. Muchas gracias, don Alejandro. Yo he tenido la oportunidad de ver la comparecencia del señor Carande y, bueno, creo que efectivamente algunas preguntas quedaron sin contestar posiblemente porque no fuesen de su competencia o de su conocimiento, ¿no? Porque cada uno tiene una función. Yo quisiera decir, si me permiten, en pocas palabras, no quiero hacerme muy largo, cómo funciona en la intervención general de la Junta de Extremadura, entonces y ahora, los controles de las auditorías y otro tipo de controles, ¿no? Control de subvenciones y lo que sea. O sea, el control posterior, no la fiscalización previa, el control posterior. El servicio de auditoría de la Junta de Extremadura, quiero decir en primer lugar que montar un servicio de auditoría a una administración tan joven como esta cuesta muchos años. Hacer profesionales de verdad en el campo de la auditoría no es fácil. Y la auditoría pública mucho menos porque no hay experiencias, en la privada sí que hay más. Entonces, en los primeros años, hasta finales de los años 90, la intervención era previa, era fiscalización previa. Luego se hizo limitada y finalmente cuando el servicio de auditoría a finales de los años 90 ya empezó a funcionar, a tener profesionales, ya a principios de los años 2000, se empezaron a hacer controles posteriores, que en principio se dedicó prácticamente todo el tiempo, bueno, sin prácticamente, a hacer controles de fondos europeos porque eran impuestos. Extremadura es una región que percibe muchísimos fondos de Europa, la segunda fuente de financiación después del sistema de financiación son los fondos europeos y Europa pone unas condiciones. En el año 1998 salieron los reglamentos de los fondos estructurales y hubo que hacer en muy poco tiempo, en 2 años y pico, todos los controles que venían del periodo de programación este, ¿no? Entonces, el servicio de auditoría se dedicó íntegramente a esto. Pasado, digamos, aquel apurón, siguió completándose el servicio de auditoría hasta tener ya hoy una entidad que permite hacer muchas más cosas y nos hemos dedicado a hacer planes de control. Un plan de control es una relación de entidades, beneficiarios, operaciones, lo que sea, que se van a auditar, que se van a controlar por un sistema de auditoría. El sistema de auditoría supone no ver todo, pero sí se muestrea. Bueno, ya conocen ustedes el procedimiento ese. El primer plan que se hace es el de 2008, ahí entran ya unas cuantas entidades, en el año 2009 entran más y en el año 2010 entran más. Una de las preguntas que quedaron otro día sin contestar y que pretende dar respuesta también a lo que usted preguntó ahora, aunque sea colateralmente, es por qué entró en el año 2010 y por qué no entró en el 2008 o en otros años, ¿no? FEVAL, digo. Nosotros a FEVAL hicimos controles desde el año 2003, creo, de los datos que he mirado, 2003, pero controles sobre encomiendas de gestión, que entonces llevaban convenios de colaboración, y sobre subvenciones que daba la Junta de Extremadura.
Nosotros teníamos competencia para controlar a todo el perceptor de subvenciones y a todo el perceptor también a FEVAL. Y se hicieron pues varios controles. Tengo aquí la lista, pero en fin, pongamos 10 o 12 controles en estos años de las subvenciones percibidas y de los convenios que se hacían. No teníamos competencia para entrar en FEVAL a hacer una auditoría de gestión, que se vienen a llamar así, porque es una auditoría múltiple, que va más allá de las cuentas y de los procedimientos. Y no teníamos competencia, digo, porque FEVAL no es de la Junta de Extremadura. FEVAL es un consorcio que se montó en el año 85, que ustedes conocen mejor que yo, donde participan cuatro entidades a partes iguales. La Ley de Hacienda del Gobierno de Extremadura dice qué entidades forman parte del sector público, lo dice en el artículo 2. Y forman parte del sector público aquellas en que la Junta de Extremadura tiene mayoría de capital, mayoría, quiere decir el 51%, y mayoría en los órganos de dirección. Si vemos los estatutos de FEVAL es evidente que la Junta de Extremadura ahí no tenía ni mayoría de capital, que eran partes iguales, ni tampoco mayoría en los controles en los órganos de dirección, que están en la Junta, tiene 3 miembros, los demás 2 cada uno, y total son 9, por lo tanto hay minoría. Bien, además la presidencia ni siquiera tiene motocalidad, rotatoria, todo eso que saben ustedes. En el año 2001, ocurre algo importante en España y son que se aprueban las leyes de estabilidad presupuestaria, que entraron en vigor en el año 2003, en enero de 2003. Como consecuencia de eso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se acuerda la creación de un inventario de entes públicos. Inventario de entes públicos que gestionará a nivel general y en el Estado la intervención de la gestión del Estado y a nivel de comunidades autónomas las intervenciones generales de las comunidades autónomas y cada ayuntamiento los suyos. En aquella época ya conocen ustedes que había una gran expansión en los entes, digamos, fuera de la Administración General, empresas, fundaciones, consorcios, de todo tipo, ¿no? Y era muy importante tener un detalle de cada uno de ellos, qué naturaleza jurídica tenían, porque importaba ya mucho el déficit. Hoy ya lo conocemos todos muy bien, ya sabemos de qué va esto del déficit, pero en aquella época estaba empezando. Bueno, pues a efectos de contabilidad nacional, en diciembre del 2009 dicen, la Intervención General del Estado nos envía un escrito donde dice que después de analizar el grupo que está delegado por Eurostat, que es la Intervención General del Estado, Banco de España y Instituto Nacional de Estadística, dice que a efectos de contabilidad nacional y por tanto a efectos de imputación de déficit, si lo hubiera, es la Junta de Extremadura a quien se le atribuye FEVAL. Y lo es no porque tenga mayoría, sino porque es la entidad de las que participan que más aportaciones económicas hace. Vía convenios, vía encomiendas, vía lo que sea, pero la que más peso tiene económicamente. Luego, a estos efectos, ya es nuestra, ya es de la Junta de Extremadura. Luego, lo inmediato fue meterla en el plan del 2010, que se hizo en marzo, y luego evolucionó como evolucionan estas cosas, y ya está. Y a finales, o en junio, creo, del año 2010, se publica en el DOE la licitación, que se hace con una empresa externa. En septiembre o por ahí empiezan los trabajos y en junio, o cuando fuese, se emite un informe provisional, que eso es a donde quería llegar. Quería esta primera historia porque creo que se va a repetir después la pregunta, ¿no? En junio se emite un informe provisional. El informe provisional lo hacen los auditores externos, esto lo supervisa el señor Carande, que en este caso le correspondía a él, y cuando está el informe provisional visto y en disposición de mandarlo al ente auditado, pues lo pasan al ente auditado, exclusivamente al ente auditado, y lo pasan al interventor general por la vía de papel o por la vía de simplemente decir que está y verlo en la aplicación que hay ahí donde están colgados todos, ¿no? Eso fue en junio, supongo, del año pasado, y ahí se abre un periodo de alegaciones, creo que era de 15 o 20 días, no estoy seguro, donde la entidad auditada aporta la documentación que le parezca, las alegaciones que crea convenientes en defensa de sus intereses y de su derecho, y una vez que se reciben las alegaciones se analizan una a una y se va modificando sobre el informe provisional hasta convertirlo en informe definitivo, que ese ya es un paso que debió tener lugar a mediados de agosto o por esas fechas en las que yo ya no estaba. Pero bueno, hasta ahí. Entonces, ¿quién recibe el informe provisional? El superior, pero por razones de organización y para conocimiento, y exclusivamente el ente auditado. Y el ente auditado, en este caso, era FEVAL. No sé si el director pero FEVAL, porque se envía a la institución y ahí seguro que se sabe quién lo tiene que coger, ¿no? Y luego las alegaciones, yo creo que las alegaciones sí llegaron, estando yo todavía,
y lo que no se hizo estando yo es ya el análisis de las mismas y su traslación al informe definitivo. No sé si esto explica lo que quería saber. Sí, sí. Muchas gracias, Agustín. Yo no tengo más preguntas que hacer porque las cuestiones de contratación o contratación no son cuestiones que competan a la intervención general. Por lo tanto, no tengo más preguntas que hacer. Muchas gracias, don Agustín. Gracias, don Alejandro. Gracias, señor Nogales. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Macías por tiempo de 40 minutos. Buenos días, don Agustín. Bienvenido una vez más a su casa, porque ha sido muchas las veces que usted ha comparecido en la Asamblea de Extremadura. Darle las gracias por su comparecencia. Estoy seguro que va a trasladar luz y claridad pues, a la labor de esta comisión. Y sin más, si le parece bien, le voy a formular las preguntas. Algunas ya usted la ha dado usted respuesta, pero me gustaría que nos la confirmara exactamente. La primera sería, ¿cuál fue el motivo de encargar la auditoría de gestión por parte de la Intervención General de la Junta de Extremadura, FEVAL? Creo que efectivamente lo intenté explicar hace un momento porque sabía que esta pregunta se repetiría, pero bueno, en cualquier caso. Tengo el escrito de la Intervención General, que no hace falta que se lo enseñe, supongo, del 24 de diciembre del año 2009, donde nos notifica la inclusión de FEVAL en el sector público autonómico de efectos de contratación. Los planes de auditoría se hacen en los primeros meses del año cuando se conoce información económica del cierre contable, porque a la hora de seleccionar los entes que se van a meter en el plan, que lo hace el interventor general con el servicio de auditoría, sobre todo con el jefe del servicio, teniendo en cuenta información que se conozca, información económica, o sea, volumen económico de negocio de la entidad que sea, riesgos que se esperan, controles de años anteriores, en su caso, que resultaron con incidencias y que se hace un control de seguimiento, por las razones que sean. En este caso concreto, FEVAL entró en el plan de auditoría del año 2010 porque a finales de 2009 se decidió que podía decidir que era un ente a efectos del sector de contabilidad nacional que formaba parte del sector público autonómico. Y lo inmediato es hacer un control. Porque, que lo decía, además se hizo 2 años, 8 y 9, como otros muchos. Es decir, hay muchos entes a los que se les hizo 2008, 2009, 2 años, y otros que se hizo uno porque se había hecho otro, y otros porque no había medios suficientes, por las razones que fueran, ¿no? Pero ahora mismo no se voy a poner en pie porque este sí, este no, pero en este caso fueron 2 años. ¿Sí? Esa es la razón. Gracias. Por lo tanto, no fue un encargo exclusivo para FEVAL. No. ¿O fue un encargo que abarcaba a varios entes del sector público regional, tanto dependientes como participados por la Junta de Extremadura? ¿Es así? Sí, yo tengo el plan del 2010, que me facilitó la Intervención General, donde en ese control y con ese pliego de prescripciones técnicas y con esa convocatoria entraron 22 entidades. 22 entidades, consorcios, empresas públicas, entes públicos, fundaciones, organismos autónomos, no entró ninguno, y sociedades mercantiles que sí que entraron 9. Total, 22. En el año 2010. Muchas gracias. Entendemos, por lo tanto, don Agustín, que no era una auditoría exprofeso para FEVAL por un hecho concreto, sino que a esa institución se auditaba como al resto de las entidades públicas, posiblemente con la idea de mejorar sus procedimientos de gestión. Vamos a ver, he dicho que el plan del 2010 recoge FEVAL por la razón que he dicho, pero es que en el plan del 2008, que también tengo aquí, entraron 15 o 20, en el del 2009 entraron otros 15 o 20, y no entró FEVAL porque no teníamos competencia para entrar en FEVAL, si no hubiera entrado mucho antes. Ya he dicho también que en el año 2003, 4, 5, 6, 7, etcétera, se hicieron controles a FEVAL de subvenciones o de convenios de la Junta, porque sí los cobraba, y eso entró como todos los demás. Lo que no teníamos competencia para entrar, la intervención de la Junta, es porque no era un ente de la Junta de Extremadura. Era un ente de lo que en la terminología de la contabilidad pública, de la contabilidad nacional, se llama ente sin dueño, que son un problema en todo caso, porque unos por otros, la casa sin barrer, y en este caso, bueno, pues cuando lo escribieron a la Junta de Extremadura a esos efectos, se hizo el control. Control
lo más amplio que se puede, ¿no? Es decir, marcas una serie de objetivos que es por áreas e intentas, igual que pasó con los restantes entes, hacerles un control, sobre todo el primero, lo más amplio posible, pues ingresos, gastos, activos, tesorería, lo que pueda, todo. Personal, contratación, subvenciones, todo. Luego, en años sucesivos, si un control sale limpio o hay deficiencias en una de las áreas, pues hombre, por medios que hay que economizar y tienes que dedicar a otra cosa, pues se hacen controles limitados sectoriales sobre partes concretas para hacer un seguimiento a ver si aquello evolucionó, porque yo creo que no podemos olvidar que las auditorías son un instrumento de la dirección, es decir, son una herramienta que se pone por un órgano independiente, en este caso la intervención general, en manos de quien tenga responsabilidades en la entidad y de sus superiores, si los hubiera, como ocurre aquí, para que tome las medidas que crean convenientes en relación con lo que se está diciendo allí. Por otra parte, los informes de auditoría no son más que informes elaborados por técnicos, siguiendo normas técnicas y que pretenden poner de manifiesto con objetividad, con prudencia. Importa mucho los informes de auditoría y así está recomendado siempre hacer más por el futuro que por el pasado. Se trata de dar argumentos a quien tenga que decidir para que decida lo mejor. Y lo mejor en los procedimientos y en lo que sea. Hay controles de procedimiento y de sistemas y hay controles de cuentas que, por otra parte, tengo que recordar que esta entidad viene obligada a ser auditada, y lo es auditada por Deloitte los últimos años que yo sepa, donde el informe de auditoría de la Junta de Extremadura debería, técnicamente, apoyarse también, entre otras muchas cosas, en los informes de auditoría que circulan por ahí sobre la entidad. El de Deloitte, que yo he tenido la oportunidad de ver, es un informe de los que se suelen hacer para las empresas privadas, que son 2 folios, que no explican en base a por qué llegan a esas conclusiones. Nunca explican en un informe qué pruebas se hicieron, qué áreas se miraron, dónde están las deficiencias. No. Llegan a decir que no hay salvedades, y en el caso de FEVAL dice que no hay salvedades, excepto la incertidumbre que crea el hecho de que tenga un déficit de años anteriores. Creo que eso decía exactamente. Por lo tanto, el informe que se hizo FEVAL se apoyó también en este informe, que por otra parte nosotros ampliamos muchísimo más, y los informes de auditoría pública, como han podido ver ustedes, son informes muchísimo más detallados, donde se intenta, yo intenté de siempre, que el que los lea no sea un técnico, que lo tiene que entender. No podemos hacer informes para auditores, tenemos que hacer informes para quien tenga que leerlos, que sean el personal interesado, la dirección de la empresa, los ciudadanos, quien lo tenga que leer, los diputados, quien tenga que leerlo. Tiene que entenderlo, el lenguaje tiene que ser claro, sencillo y expuesto todo, ¿no? Y yo, la idea que tengo, estos informes que se hacen en intervención de la Junta de Extremadura, entonces y ahora, son de ese tipo, ¿no? Gracias. Vamos a ver, dice que con anterioridad al 2010 la Junta de Extremadura había hecho había hecho un seguimiento, no auditorías de procedimiento, de gestión, porque no tenía, era un consorcio de las características que tenía, pero sí había hecho algún tipo de, digamos, de control o de seguimiento de las subvenciones. ¿El resto de las administraciones que forman parte del consorcio también podían haber hecho ese tipo de control? Me hace una pregunta, señor Macías. Bueno, intento contestarla, pero vamos a ver. El consorcio nace con aportaciones económicas de 4 entidades públicas, que en modificaciones sucesivas de estatuto se fueron ampliando, con aportación de suelo en un caso, con cantidades en otro, con garantías en otro, en fin, se fueron ampliando. Pero la proporción se mantiene. Cualquier administración puede hacer un control sobre su aportación, sobre su dinero público, a cualquier entidad, cualquiera lo puede hacer. De hecho, las que la Junta de Extremadura, la Intervención de la Junta de Extremadura hizo durante los años 2003, etcétera, que expliqué antes, no son porque sea una entidad de la Junta ni porque haya aportado una cantidad, sino que es por justo las cantidades que les han dado. Y de paso se ve qué pasó con la aportación inicial. Pero hasta ahí, limitado hasta ahí. Muy clarificador para este grupo. Los auditores le comentaron si encontraron algún obstáculo, traba o impedimento para recabar la documentación que solicitaban en el desarrollo del trabajo, los auditores de ATD. Tengo que decirle que yo no hablé con los auditores.
y generalmente no hablo con los auditores, salvo que me salgan en el pasillo o que quieran saludarme en el despacho, pero a ver, que las auditorías tienen un ritmo, tienen unos responsables, tienen unos equipos técnicos y normalmente al interventor general le llegan los resultados, pero no lo que está pasando en el medio. Yo no hablé con estas personas, ¿no? ¿Nos puede explicar a la comisión, porque desde su punto de vista técnico, que sabemos que es un profesional, la diferencia entre un informe provisional y la importancia que tiene y el informe definitivo? Pues supongo que cada uno le dará la que le parezca, pero en cualquier caso, a efectos del interventor general y a efectos del servicio de auditoría, un informe provisional es un borrador. De hecho, en algunos sitios se llama borrador. Un informe provisional en muchas ocasiones sale bien, otras ocasiones sale mal, y es el derecho que tiene el auditado a poder formular alegaciones, a defenderse de lo que ahí se le dice, lo que modifica en muchísimas ocasiones los informes provisionales, en muchas ocasiones. Un informe provisional es muy poco, salvo que es el trabajo que ha hecho un equipo de auditoría que con la información que dispuso llegó a una opinión, emitió unas conclusiones y emitió unas recomendaciones que son provisionales también. Es muy importante que tenga la oportunidad de alegar y que, en general, por distintas razones que yo nunca entendí muy bien, pero puede ocurrir que el ente auditado en la fase previa de auditoría pues no preste la atención suficiente, que los auditores no hayan sabido buscar el camino adecuado para encontrar las referencias que necesitan para emitir la opinión, que no estaba la persona adecuada en aquel momento, o las razones que fueran. El caso es que tenemos la experiencia de que con alegaciones se llega a aportar muchísima información en la mayor parte de los casos. Pero vamos, que el informe provisional es un informe provisional que no tiene trascendencia ante nadie ni ante nada. El informe definitivo recoge en su conjunto 76 modificaciones en base a las alegaciones presentadas respecto al informe provisional. Desde su experiencia, ¿es normal que se produzca este número de modificaciones entre dos informes de estas características? Es que es normal o no, depende. Por ejemplo, este informe es muy amplio, abarca 2 años y abarca todas las áreas de gestión de una entidad que manejó mucho dinero. En la mayor parte de los informes hay muchas modificaciones en la fase del informe definitivo, muchas modificaciones. Tantas como en este. ¿Cuántas ha dicho, perdón, que no sabía yo? 70, bueno. No sé. 76 modificaciones. Pues son muchas, pero muchas comparado con qué, no lo sé, no lo sé. No sé contestarle, no sé. Dice usted que no cerró el informe definitivo de la auditoría, que lo hizo el interventor actual. Bueno, yo terminé cuando yo he sido cesado, fue el 25 de julio del año 2012. En ese momento estaba pendiente de resolver las alegaciones, con lo cual, pues el informe definitivo estoy seguro que lo habrá suscrito, remitido, lo habrá suscrito la empresa auditora y lo habrá remitido a los sujetos que deben recibirlo, que son la propia entidad y la Consejería de la Junta, que tenga la responsabilidad sobre él. Y no sé en qué fecha lo habrá mandado, pero seguro que sí, que lo ha hecho el interventor general actual, ¿no? ¿Nos quiere explicar, si es tan amable, cuál es el procedimiento de cierre del informe, como informe definitivo, el provisional? Sí, es tan sencillo como tienes un informe provisional que dice lo que dice y que llegan unas alegaciones que dicen que eso está mal, que así no es, que esta documentación que no hemos visto te la aporto, que estas frases no están bien explicadas y que yo te explico ahora o te doy más información todavía, y al final se va comparando el informe provisional con los documentos, porque ahí, en esta fase ya no hay otras pruebas que no sean las documentales, ya no hay pruebas testimoniales ni hay otro tipo de pruebas, solo las documentales, que es lo que llega allí, y se van poniendo para mayor transparencia, para mayor claridad, así debe ser, en el propio informe. El propio informe provisional debe ir para convertirse en definitivo, debe ir recogiendo con llamadas, con escritos a pie de página, lo que se va modificando. Pues se suprime tal, se quita tal, se modifica esta redacción y al final pues queda un informe definitivo que es en la continuación del informe provisional con las alegaciones y soportado en la documentación que han aportado, que es lo que justifica el que se vaya matizando lo que ahí se decía o cambiando del todo.
¿Nos puede decir si la intervención de la Junta de Extremadura se le facilitaban los informes que elaboraba la empresa auditora externa Deloitte a la intervención general? Yo creo que sí. Vamos a ver, el informe de los auditores externos, que son auditorías de cuentas, deben formar parte de la cuenta. Y cuando la cuenta se rinde a la intervención general para remitirla al Tribunal de Cuentas, que es la única finalidad que tiene en esta comunidad autónoma, debe venir con el informe de Deloitte, con el informe del auditor externo. Si no viene es que esté completa. No sé si ha venido, supongo que sí. Gracias. ¿En el informe de la Auditoría de Gestión de ATD aparece alguna vez las palabras irregularidad o ilegalidad? No lo sé. ¿Nos podría explicar, y es la última pregunta, qué diferencia hay entre irregularidades y recomendaciones? A ver, yo no podría explicar eso. El lenguaje de los auditores suele ser un lenguaje muy ponderado. Las normas técnicas de auditoría que fueron aprobadas de auditoría pública, que fueron aprobadas por la Intervención de la Administración del Estado, huyen de palabras altisonantes, huyen de dejarse llevar por la pasión en cada momento, de los criterios subjetivos. En fin, el lenguaje de auditoría, como ustedes saben, y si leen algunas, es un lenguaje ponderado, moderado, que trata de explicar con claridad, pero sin llamar la atención, las cosas que van ocurriendo. Entonces, si no hay irregularidades en el informe, habrá incidencias, sin ninguna duda, que es el lenguaje que se utiliza más habitualmente en auditoría. Incidencias, pues habrá incidencias, muchas, pocas, lo que sea. He visto algún informe de auditoría donde se pone irregularidad. En este caso no lo sé, pero sí que se habla sin duda de incidencias, porque sí, claro, en el informe provisional había tantas incidencias y tantas se modificaron después, es que serían incidencias, si lo que fuera. Me preguntaba la diferencia que hay entre irregularidad y conclusiones, ¿o qué? Y recomendaciones. No, vamos a ver. Un informe de auditoría consta de un cuerpo donde se explica todo lo que han hecho los auditores, todo, por áreas, que son objetivos previamente marcados. Entonces, el auditor va explicando qué pruebas hizo, pregunté esto, el director me dijo esto, el director financiero me dijo lo otro, aportaron no sé qué documentación, llega a una conclusión, y ese es el cuerpo del informe. Luego viene un apartado de conclusiones, que es un resumen de todos los hechos relevantes que se fueron poniendo de manifiesto en el cuerpo del informe, un resumen de eso. Y después viene lo esencial de una auditoría, es decir, si yo tengo información, he concluido que aquí hay incidencias del tipo que sea, debo recomendar a la entidad para la que hago el informe, en este caso la Junta de Extremadura, las cosas que se deben hacer allí, o la propia entidad auditada, qué cosas se entienden que se deben modificar, o qué cosas en los procedimientos, o en la contratación, o en lo que sea, o en la contabilidad, se van diciendo cosas que son las que después el propio organismo de control en el año siguiente va a comprobar si se modificaron o no. Y se volverá a decir, oiga, que el año pasado hemos dicho esto y usted no ha dicho nada. Esa es la diferencia. Pues nada más, señor presidente. Muchas gracias, don Agustín. Y muy agradecido por su respuesta. Gracias. Gracias, señor Macías. Gracias, señor González. A continuación será el turno de la palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular Extremadura Unida, señor Ramírez, por tiempo de 40 minutos. Tiene la palabra, señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle en nombre de mi grupo parlamentario, Grupo Popular Extremadura Unida, su comparecencia hoy aquí. Además, creo que, como usted ha dicho anteriormente, ha venido preparado, ha venido documentado, se ha instruido usted antes de venir aquí, lo cual me parece lógico ante una comisión de investigación que el compareciente aporte toda la información disponible. Y además, como estamos hablando de hechos que sucedieron en 2010, 2011, que no fueron de antes de ayer, pues es normal que el compareciente tire de documentación. Pero si no le he escuchado mal, creo que usted ha dicho que ha leído la intervención del señor Carande. Que la he visto. Ah, la ha visto. Bien, es que teníamos una duda porque, claro, digo, es imposible que usted la haya podido leer porque todavía ni siquiera los portavoces de esta comisión nos han dado traslado de él. La he visto porque son trabajos de ponerlo por la página y sí que me he preocupado de verla. Sí. Bien, muchas gracias por esa aclaración. Al parecer, de la documentación que obra en esta Cámara,
y en virtud de las declaraciones que aquí expresó en las sesiones anteriores de esta comisión el señor Gredilla, el autor del informe de ATD, y el señor Carande, el interventor adjunto a usted, la auditoría que realiza ATD sobre el consorcio FEVAL es la primera vez que se realiza una auditoría de estas características de gestión. Ya ha quedado claro también en esta comisión que esa auditoría de gestión no se encargó en exclusiva para FEVAL, sino que forma parte de un plan que en el año 2010 incluye a otros entes del sector público extremeño y, por tanto, eso ya ha quedado meridianamente claro y no le voy a preguntar sobre esto. Pero como una primera apreciación podríamos decir que, bueno, en primer lugar, ¿usted tiene conocimiento si la institución FEVAL de Extremadura está sometida a la ley de contrato del sector público? Sin duda. Sin duda. Eso también dice el informe del auditor de ATD cuando le hicimos esta pregunta a nuestro grupo parlamentario en esta comisión, y supongo que usted también habrá visto el informe de ATD antes de venir a esta comisión. Lo he leído, las conclusiones y recomendaciones. ¿Usted no ha visto en este informe cuando ATD denuncia varias irregularidades como fraccionamiento, división de los contratos, adjudicaciones a dedo, incumplimiento reiterado y sistemático? Esto es cosa mía, pero dice varias veces, digo reiterado y sistemático porque habla varias veces de faltar a los principios que establece la ley de contrato del sector público en relación a la contratación pública de FEVAL, como falta de transparencia, falta de concurrencia pública, adjudicaciones a dedo. ¿Usted ha visto algo de esto en ese informe? He visto algo de lo que ha dicho usted. He visto, por ejemplo, que en el informe se habla de un supuesto o posible o cierto fraccionamiento de un contrato en 2 o 3, que no sé, no entendí muy bien si eran 2 o 3, pero que hubo un fraccionamiento de contratos y se pone de manifiesto. La opinión del auditor es que hay un fraccionamiento porque parece que el objeto es parecido, las fechas coinciden o algo así, dice el informe, y por lo tanto se habla de fraccionamiento de contrato. Perdóneme que no responda a todo lo demás que ha dicho, porque no soy consciente de que si hay falta de publicidad y de transparencia, naturalmente es consecuencia si hay un fraccionamiento, y eso es así. Lo que pasa con el fraccionamiento es que da lugar pues a que no haya concurrencia, por tanto no hay publicidad. Bueno, pues efectivamente, si lo dice será consecuencia de eso, me imagino. Pero yo sí que he visto que el auditor entiende que hay fraccionamiento de un contrato. ¿Sabe usted qué organismo o qué persona ordena que sea en 2010 cuando se incluya a FEVAL para que se le audite dentro de ese plan donde se incluya a todos los entes públicos? Ya usted ha explicado aquí muy bien las razones por qué se produce en 2010 esa circunstancia, ya ha explicado usted también muy bien por qué es con carácter retroactivo esa auditoría de gestión que engloba varios ejercicios, no solamente el último anterior, porque es la primera vez. Pero mi pregunta va encaminada a quién, qué organismo o qué persona ordena que sea FEVAL la que se incluya dentro de este plan. Pues, mire, clarísimo. El FEVAL y el resto de las entidades que van en el plan del 2010 y los que van en el plan anterior lo ordena, lo consensúa el interventor general con su servicio de auditoría. El interventor general dice con su servicio de auditoría quiénes vamos a controlar este año. ¿Con qué criterios? Y ponemos, ¿qué nos parece que hagamos? Vamos, yo creo que FEVAL debe entrar, supongo que sería más o menos así, debe entrar porque acabamos de saber que es nuestro, hay que hacer un control. También el resto de las entidades, ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues hay algunas que ustedes conocen que reiteradamente salieron informes con delegación de opinión, pues entran todos los años, sin que lo diga nadie. Lo digo yo en aquel momento y lo dice el jefe de servicio de auditoría, que es quien conoce muchísimo mejor que yo todas estas circunstancias, y con estos criterios que estoy explicando, pues incluimos hasta dónde podemos llegar. ¿Cuántos podemos hacer este año? 20. Sobre 20. Bueno, pues sobre 20, ¿cuánto dinero tenemos en créditos en el presupuesto para poder financiar? 22. Pues hasta 22. Vamos a ver. Mira, este no, que lo hicimos el año pasado. Y no salió mal, bueno, lo dejamos para el año que viene. Y así lo hacemos. Pero como entiendo que ronda aquí una cuestión que yo quiero aclarar, y además en honor a la verdad, tengo que decir también que FEVAL entró en el plan de control del año 2010 en el mes de marzo, creo. A primeros de año es cuando se hacen los planes de control. O sea, en marzo creo que fue además lo he visto, y si no me equivoco, el día 10 se firmó ese plan de control. En el otoño, no sabía poner la fecha,
yo creo, era en la época de presupuestos, podía ser septiembre, octubre, no lo sé, despachando con el entonces presidente, señor Fernández Vara, me preguntó si se podía hacer un control a FEVAL, una auditoría a FEVAL. Y yo, que creía que estaba en el plan, le he dicho que creía que estaba. Lo confirmé y se lo dije después. Está en el plan de auditorías de este año. ¿Por qué cree usted que el señor Fernández Vara en 2010 le dice que sí se puede hacer un informe sobre FEVAL? ¿Por qué cree usted? ¿Había aparecido algo en prensa en esa fecha sobre FEVAL? Yo en prensa, mire, también anduve buscando en Google a ver qué encontraba yo los primeros inicios de la prensa, porque claro, esto tiene su aquel. Y busqué, pero no encontré nada antes de mayo del 2012, 11. Antes de, es lo que yo empecé a ver ahí por aquellas fechas. Luego, antes igual habría algo, no lo sé. Pero tampoco sé las razones del entonces presidente para preguntar aquello, ¿no? Pero en cualquier caso se lo preguntó el señor Fernández Vara. Sí, porque esto también es muy importante para nuestro grupo, porque, claro, puede ocurrir que desde la propia institución pusieran en conocimiento, como aquí al parecer ha ocurrido al presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, una serie de irregularidades, y antes de que saltaran a la luz pública para que pusiera los medios necesarios a fin de que solucionara. Entonces, de ahí creo que es muy importante su respuesta, que haya dicho aquí que el señor Fernández Vara se interesaba que estaba interesado en que se auditara FEVAL. Los motivos los desconocemos, evidentemente, usted los desconoce y por eso no, claro, es evidente y no le voy a preguntar yo en ese sentido más de lo que ya le he preguntado. Me permite una pregunta para aclarar una cuestión que me quedó duda a mí. ¿Me permite? Sí. Sí, en relación con lo que acabamos de estar hablando. Que le han puesto de manifiesto, pero no la intervención. No, bueno, lo que yo he puesto de manifiesto, no, la intervención no, son los comparecientes que han intervenido en anteriores sesiones. Gracias. Vale. Vamos a ver, en relación al informe provisional. Mire usted, a nuestro grupo parlamentario le queda una duda consustancial en relación a este informe provisional, porque el señor Carande, cuando intervino en esta sesión de la Comisión de Investigación, dijo, bueno, el informe provisional, yo lo puse en conocimiento de la institución FEVAL de Extremadura y lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico. Usted ha declarado aquí, a preguntas de los otros grupos parlamentarios, que no le da mucho valor a este informe provisional, porque como su propio nombre indica, es provisional, puede ser sujeto de modificación. No obstante, la duda que nos queda a nuestro grupo parlamentario es a usted como interventor, si cuando le presentan ese informe que es de carácter provisional y en ese informe que es tan demoledor por la serie de conclusiones provisionales que se estaba obteniendo, de tanto incumplimiento de la ley de contrato del sector público, tanto los principios, el fraccionamiento del contrato, que ya se denunciaba en ese informe provisional. Usted cuando ve ese informe provisional y ve esa denuncia o esa expresión de todas esas irregularidades, ¿usted no lo pone en conocimiento de la consejería correspondiente o de alguien diciendo, oiga, que provisionalmente hay esto, no sabemos lo que pasará definitivamente? Pero provisionalmente están diciendo esto los auditores externos. Me va a permitir que haga una digresión pequeñita de cómo entiendo yo el trabajo de la intervención general. Yo llevo a la intervención general en el año 89, una intervención general sin crear. Y mi lucha permanente es que, teniendo claro que orgánicamente la intervención depende de la consejería que tenga las competencias en materia de Hacienda, la intervención ha de ser independiente. Pero independiente externa e interna. Los profesionales que trabajan en la intervención no pueden tener... Son responsables de sus informes, responsables cuando los firman ellos, son responsables de sus informes y no pueden estar condicionados por nadie, por mí tampoco. Yo he intentado ser escrupuloso y no cambiar una coma a un informe de auditoría de un interventor o de un auditor de la intervención general, salvo, oye, que esto lo tienes repetido o no lo entiendo, ¿qué quieres decir? Que quede claro, nunca. Y a los informes provisionales he tenido muchísimo cuidado de que no se filtraran, porque pueden crear mucho daño. Si filtra un informe provisional, hace daño, sale en la prensa o lo que sea, a alguien que no ha tenido oportunidad de defenderse, en este caso de FEVAL o en cualquier otro caso. Por lo tanto, lo que hace el interventor general con un informe provisional es que ya digo que lo he leído con más interés que otros muchos no leo, porque los que se hacen a subvenciones y estas cosas que son rutinarios, pues 200 informes, pues 200 informes de 20 páginas cada uno. Y ya les digo que no los leo. Voy a conclusiones y cuando no hay salvedades, ni a conclusiones. En este caso, reconozco que lo he leído con más cuidado, claro, con más cuidado. En aquel momento estaba en auge, ¿no? Y yo devuelvo el informe provisional cuando lo ojeo al mismo que me lo remite. Yo no archivé nunca un informe en mi despacho de nada.
los devuelvo al servicio que tiene que custodiarlos y ahí se acaba y con buen cuidado de que esto no salga del entorno aquel. Sí, mire, nuestro grupo parlamentario comparte plenamente su filosofía. Es verdad, el interventor general de la Junta de Extremadura tiene que ser independiente de todos los demás órganos, pero no es menos cierto que comunicar a la Consejería de Empleo o empresa donde dependía FEVAL no es una filtración. Una cosa es filtrar y otra cosa es apreciar una serie de irregularidades muy importantes y decirle a la Consejería de Empleo, oiga, que provisionalmente estas irregularidades están produciéndose en FEVAL a juicio del auditor. No sabremos en qué quedará, pero que tengan ustedes cuidado o que sepan ustedes lo que aquí se está ventilando, porque estas irregularidades no son baladí, son irregularidades importantes y son irregularidades que trascienden al bolsillo de todos los extremeños. O sea, que no estamos hablando de una cosa baladí. Por lo tanto, de ahí nuestra pregunta, si usted en algún momento lo ha comunicado a la Consejería de Empleo o a quien usted considere competente. Si dice que no, pues no. Verá, yo me pongo en su lugar y pensaría lo mismo. Estoy seguro que en su lugar yo haría esa pregunta y me parece muy oportuna. Es decir, lo normal es que si no paso el informe, porque es que no hubiera llamado, por ejemplo, al responsable o al responsable, oye, mira que aquí pasa esto. Pero eso tendría que hacerlo con FEVAL y con muchos informes, con muchísimos informes, que en provisional vienen con muchas cosas. Y yo lo que no voy a hacer es llamar a cada consejero y decir, oye, ten cuidado que aquí no sé qué pasa. No, no. A usted le va a llegar un informe definitivo en su momento, con registro y por vía oficial. Y en algún caso, cuando el informe definitivo era muy serio o no había informe, el interventor general pone una carta, un escrito, al margen del informe, al responsable político para decirle, querido consejero, querida consejera, mire usted que el informe tiene consecuencias. El definitivo, el provisional no, porque yo he aprendido con el tiempo que los informes provisionales cambian muchísimo, cambian mucho, y en todos los casos, y en algunos muchísimo. En este caso no cambió. Las denuncias más importantes del informe no cambiaron. Entonces, por eso de ahí la pregunta, porque no cambiaron. Lo entiendo perfectamente su pregunta. No cambiaron. Lo entiendo, sí. Mire, luego ha resultado curioso unas declaraciones que usted ha efectuado aquí a preguntas de otros grupos parlamentarios, en el que decía usted que ya es a partir del año 2009... cuando la Junta de Extremadura tiene un conocimiento de un informe del Estado donde se expresa de manifiesto, usted lo ha resumido así, que FEVAL es de la Junta de Extremadura, vamos, que forma parte de los entes de autonómicos. A efectos de contabilidad nacional. De acuerdo con nuestra ley de Hacienda, artículo 2, sigue sin formar parte del sector público autonómico. A efectos de contabilidad nacional. Quien manda el escrito es la subdirectora general de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público. Y lo que viene es una hojita donde dice que la califica en sociedad no financiera. Quería aclarar esto, es decir, son sociedades no financieras aquellas dentro del sector público, aquellas que sus ingresos por vía de no públicos, por vía privada, superan el 51%. Esas son no financieras. Y todas las demás son financieras, de tal manera que todas las demás forman parte del sector público, administración pública, la parte financiera, que es la que realmente tiene consecuencias en el déficit. En la Junta de Extremadura, no sé cuántas empresas hay, pero pongamos 20 o las que sean. Si no recuerdo mal, creo que todas son financieras, es decir, todas pueden incidir en el déficit, excepto la antigua Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, SOFI, que por poco, pero formaba parte del sector no financiero porque sus ingresos privados eran superiores a los ingresos públicos. Y esto lo dice la subdirectora. Luego, a efectos de contabilidad nacional, forman parte del sector público. Es decir, si tuviera déficit, el sector público autonómico es el que se queda con él. Y a efectos de nuestra ley de Hacienda, esto sigue sin ser de la Junta de Extremadura. Es igual de la Diputación de Badajoz, de la de Cáceres, del Ayuntamiento de Benito y de la Junta de Extremadura. Un 25% para cada uno. No iba a la pregunta en ese sentido, pero me alegro de que usted me haya aclarado esta cuestión, porque también es importante. A efectos de contabilidad, eso ya nos ha quedado suficientemente claro. Yo no iba por el sentido del déficit, iba por el sentido de irregularidades contables. Evidentemente, a la luz de su explicación, si hay presuntamente irregularidades en FEVAL, irregularidades contables, sería competencia de el organigrama o de la Junta de Extremadura, si alguien denuncia esas irregularidades, el investigar esas irregularidades contables, porque eso
Eso está claro. Se lo digo porque es que eso es muy importante, porque fíjese, a finales de 2010, principios de 2011, no recuerdo bien, porque yo no formaba parte de esta Cámara, nuestro grupo parlamentario solicitó una comisión de investigación sobre FEVAL y los motivos que se dieron para denegar esta comisión de investigación fue precisamente que la Junta de Extremadura no tenía competencia alguna, ni siquiera en contabilidad, como usted está diciendo aquí, para investigar lo sucedido en FEVAL. Por lo tanto, esa pregunta, esa respuesta creo que ha sido bastante esclarecedora. Dicho esto, usted dice que antes de 2009 parecía que en FEVAL como si no tuviera dueño, porque no estaba definida realmente las competencias de quién formaba parte o quién podía ser un órgano titular de ese consorcio, como su propio nombre indica, un consorcio participado, en este caso, por el Ayuntamiento de Don Benito, participado por Diputación de Badajoz, participado por Diputación de Cáceres y participado por Junta de Extremadura. Mire, de haberse solicitado, o por cualquiera de ellos, tanto por la Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres o el propio Ayuntamiento de Don Benito, de haberse solicitado una auditoría de estas características de gestión, porque le han preguntado antes el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista sobre esta cuestión, que lo podían haber solicitado. Yo le quiero preguntar a usted, como interventor general de la Junta de Extremadura, ¿usted cree que si cualquiera de los que participan en FEVAL, cualquiera de las 4 instituciones públicas que participan en FEVAL, solicitara una auditoría de estas características de gestión, no debería eso aprobarse por la Junta Rectora, en tanto que configuraría la mayoría de los que integran ese consorcio? Es decir, ¿usted cree que si, por ejemplo, Diputación de Badajoz o Diputación de Cáceres interesara hacer una auditoría de estas características de gestión, no debería someterlo al conocimiento y aprobación de la Junta Rectora en virtud de los estatutos de FEVAL para que la mayoría se pronuncie sobre ello y no unilateralmente uno de los que forman parte del consorcio, cualquiera de ellos, o 2, da igual, que tampoco tenían la mayoría, para solicitar esta auditoría? Señor Ramírez, vamos a ver. Tengo los estatutos aquí y las competencias de las funciones, las competencias de la Junta Rectora. Lo que acuerda la Junta Rectora, nada que discutir, ¿no? Lo que diga la Junta Rectora, quiere encargar de auditorías, por supuesto. Si la Diputación de Badajoz, si la Diputación de Cáceres, si el Ayuntamiento de Benito quisieran hacer controles sobre las aportaciones suyas o sobre los activos que se adquirieron con esto, podrían hacerlos con sus medios o contratarlos. Hasta ahí. Más allá, no. Aportaciones suyas. Claro, igual que la Junta hizo las suyas durante muchos años. Lo que no teníamos competencia, ni ellos ni nosotros, ni la Junta de Extremadura, es para hacer una auditoría de este tipo si la entidad no es tuya en los términos que dice la Ley de Hacienda. Por lo tanto, lo digo con la mejor intención, a mí me gustaría dejar claro que no debe ser el informe de auditoría, o sea, el haberlo hecho el problema. No. Se hizo cuando se tenía que hacer. Cuanto antes se pudo hacer, no se podía hacer antes este informe. Tenía que ser en el año 2010, o sea, tenía que ser después de diciembre del 2009. O sea, ese informe no lo podía haber hecho antes por parte de ninguno de los participantes. Podía hacerlo, acordarlo la Junta Rectora, claro, lo que quiera acordar. Eso es lo que yo le preguntaba. Bueno, ya está. Pero... Eso es lo que yo le preguntaba, que no lo podía haberlo hecho nadie, ni Junta de Extremadura, ni Diputación de Badajoz, ni Diputación de Cáceres, ni Ayuntamiento de Don Benito. A mí me interesa dejar claro que es que el otro día, oyendo a las preguntas al señor Carande, me quedó una impresión que quería aclarar aquí. La impresión que quedó, a mí me quedó, que no tiene por qué ser la buena, es que parecía que el informe era el problema, y el informe no puede ser el problema. En segundo lugar, que es que el informe no se hizo antes. Ya expliqué por qué no se hizo antes. Y la única antes que se pudo hacer es entre enero y marzo del 2010. Ese es el único antes que podía ser, no hay más. Ahora, ¿cuántos controles se pudieron hacer? Oiga, pues la Junta Rectora es que tiene todas las competencias para hacer todo. ¿Cuánto tiene delegado la Junta Rectora en el director? No tengo ni idea, no lo sé. ¿Cuánto tiene delegado la Junta Rectora en el Consejo Rector? Tampoco lo sé. Y a su vez en el director, bueno, porque hay un montón de competencias que parece que ejerce el director y supongo que será que las ejerce porque las tendrá delegadas. Entiendo, no lo sé, porque ellas están puestas aquí en los estatutos para la Junta Rectora y el Consejo Rector. Mire usted, no le voy a hacer más preguntas porque creo le voy a dar de nuevo las gracias en nombre de mi grupo parlamentario y quédese usted tranquilo que por lo que respecta a nuestro grupo parlamentario, tanto en la declaración de la interventora junto al señor Carande, tanto como de la suya propia, para nuestro grupo parlamentario, ya se lo digo, que el informe no es el problema, en todo caso sería la solución. No hay más preguntas, señor presidente.
Gracias, señor Ramírez. Y también sobre cualquier otra cosa, porque aquí nos está enjuiciando a los técnicos que están compareciendo ante esta comisión, desde luego. Señor González Pérez, por la dinámica del tiempo establecida en esta comparecencia, le corresponde a usted ahora, por término de 10 minutos, el manifestar, clarificar o apostillar cualquier circunstancia de las que han sido objeto en esta comparecencia. Gracias. Pues sí, quiero apostillar una sola cosa. Agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios el buen tono, la consideración, el respeto a las personas, que valoro un montón, como siempre ocurrió en mi caso en la Asamblea de Extremadura. Es un placer, como siempre. Gracias a todos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Manuel Agustín González Pérez, en nombre de todos los miembros de esta comisión y, en definitiva, de todos los ciudadanos. Puede abandonar la sala. Gracias. Gracias. Chano, ¿estáis todos? A la una, pero vamos a ver si planteamos una cuestión previa. Un segundo. Le vas a llamar, ¿no? Voy a dar... Se levanta la sesión, vamos a hacer un receso de 5 minutos. 5 minutos aquí porque tenemos que tratar una cuestión previa antes del siguiente compareciente. ¿Lo vemos a la 1:05? Bien, pues se les emplaza a todos los miembros de esta comisión a las 12:55. 12:55, ¿de acuerdo? Se levanta la sesión.